¿Qué es una esperanza? ¿Querer algo que suceda y pensar que podría suceder? Esperar con confianza, desear con expectativa obtener algo, esperanza, seguridad de que podría pasar lo que quiero que suceda. La esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece ser posible. Las personas siempre tienen esperanza en algo o alguien. Y otros podrán decir que es la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendiciones que se han prometido a los hijos de Dios. Eso es esperanza. Muchos escritores populares han llamado a Pablo el apóstol de la fe, a Juan el apóstol del amor y a Pedro el apóstol de la esperanza. Hola, yo soy María Inés y te saludo una vez más en el amor de aquel que nos amó primero, nuestro Señor y Dios. Somos renacidas para una esperanza viva. Somos herederas de una herencia reservada en los cielos. Somos guardadas por el poder de Dios. Te invito a que recordemos o conozcas al único Dios de esperanza. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5. Pedro era un apóstol de Jesucristo. Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión y es a los cristianos que vivían en 5 de las provincias romanas. Se dice también que en el verano del año 64 después de Cristo, Roma ardía en llamas, un incendio iniciado por el mismo emperador romano Nerón. Y Nerón, para evitar el odio del pueblo, culpó a los cristianos, dando inicio a una persecución contra estos en el Imperio Romano. Por tanto, Pedro dirige su carta a estos expatriados. Significa nacionalidad extranjera con residencia temporal. Estos creyentes eran expatriados peregrinos en la dispersión. Estaban bajo opresión por parte de la sociedad en que vivían. Estos creyentes estaban sufriendo en varias ocasiones. ¿Qué puede decirles Pedro a este grupo de cristianos que están sufriendo por su esperanza en Jesús? ¿Cómo Pedro va a animarles a consolar a estos cristianos? Primera de Pedro tiene riquezas espirituales para nosotras. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Comienza con una alabanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es digno de alabanza. Dios es digno de nuestra adoración. Diciendo, a Dios debemos adorarle. Él es bendito, digno de ser bendecido. Tu vida y la mía es para dar y traer gloria a Dios. Un propósito para nuestras vidas. Alabar a Dios cada día, a lo largo de nuestro diario vivir. Decir gracias porque tengo un Padre celestial. Reconocemos también al Señor Jesucristo como nuestro Señor Jesucristo. Puede significar dueño, amo, autoridad suprema, Señor. Jesús es nuestra autoridad suprema. Y como que a veces usamos el nombre del Señor olvidando quién es Él y quién Él significa para tu vida.
Pedro nos alienta a darnos cuenta por qué Dios es digno de toda alabanza, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Jesús y Dios son dignos de nuestra adoración. El motivo por el cual lo merecen es porque Él nos ha hecho nacer de nuevo por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo. Afirma la soberanía de Dios, nos hizo. El saber que nuestra salvación, querida hermana, no depende de nosotros, no depende de lo que no hacemos o de lo que hacemos, no depende de tu fidelidad. Hermosa noticia, sino según su grande misericordia. ¿Qué significa nos hizo renacer? ¿Qué significa nos hizo nacer de nuevo? Significa que la mujer que ha puesto su fe en Jesucristo ha sucedido algo en su vida. También ha recibido una nueva identidad y ahora pertenece a la familia de Dios. Pero no solo eso, es el poder de Dios obrando en la vida de alguien que confía en Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Es impactante la transformación que solamente Dios puede hacer en el corazón de una mujer que pone su confianza plena en Él. La muerte de Jesús trajo vida nueva a nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Podemos recordar y confirmar con la palabra de Dios que por la esperanza en Jesús nos ha hecho nacer de nuevo por el poder de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Es una esperanza viva, es la que tiene vida en sí y puede darnos vida, que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2:24. Es solamente un día más poder recordar nuestra esperanza que solamente hemos encontrado en Él. El nuevo nacimiento del creyente es la fuente de su esperanza viva. Entonces, tú y yo, querida hermana, podríamos pensar que la contemplación de la gracia de Dios hizo que Pedro alabara al Señor, que es el único Salvador y en el único en quien hay esperanza. Una pregunta en esta tarde. Hoy, ¿has contemplado la gracia de Dios? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. A medida que estoy leyendo este versículo que se encuentra en la palabra de Dios, me da emoción, me siento llena de gozo. Quisiera poder gritar, alabarle al Señor, porque la esperanza es viva, porque dice que está fundada sobre una herencia incorruptible, no susceptible de corrupción o decadencia, imperecedera. Nada puede arruinarla.
una herencia incontaminada, no contaminado, sin mancha. Nada puede mancharla. Una herencia inmarcesible, que no se marchita, jamás envejece, porque es eterna. ¿Puedes sentir ese mismo gozo? Ese gozo que nos brinda esta esperanza. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotras como creyentes somos conocidas por tener un vocabulario, es decir, a veces la gente nos identifica por la forma en que hablamos también, como decir Dios te bendiga, ánimo, Dios está contigo, o decimos vamos adelante a seguir al Señor. Y no estoy diciendo que eso está mal. Muchas veces es simplemente un vocabulario, pero no entendemos las verdades bíblicas, no las hemos asimilado, no las hemos apropiado para nuestras vidas. Es maravilloso compartir a otras y decir, yo conozco el perdón de Dios, yo conozco la misericordia de Dios, yo conozco en quién he depositado mi esperanza. Lo conozco porque lo tengo y lo he experimentado en mi propia vida. Y quisiera decir estas últimas palabras. Querida amiga, vos que estás buscando una esperanza en un lugar, en una persona, quiero decirte que yo también buscaba ese tipo de esperanza y no la encontré hasta que Jesucristo llegó a mi corazón. Hay mujeres que no quieren seguir viviendo o tienen miedo a la muerte. Vos sabés que Jesucristo hizo un llamado a toda la gente de diferentes clases sociales. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se encuentra en la Biblia, en el libro de Mateo 11:28. No sé cómo te encuentras en este momento, no sé cómo está tu vida, no sé cómo se siente tu corazón, pero si no hay esperanza en tu vida, tal vez te sientes cansada de vivir, te sientes deprimida, te sientes sola, te sientes angustiada, te sientes vacía, como dicen muchas mujeres. La muerte es una realidad. Y aunque hay religiones que lamentablemente han levantado en alto a la muerte, como aquellos que le llaman la Santa Muerte, pensando que por hacer algo o hacer bajo ese título de la Santa Muerte los va a salvar. La Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Este es un versículo que se encuentra en la Biblia, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Mientras yo te digo estas palabras, yo también voy a experimentar un día la muerte. Pero ¿sabes en dónde está la diferencia? Es en quién has puesto la esperanza. Y yo te quiero invitar a que puedas poner la esperanza en Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, derramó
toda su sangre, fue sepultado y el tercer día resucitó. Y Él es el único quien pudo cumplir las exigencias que Dios había puesto sobre el ser humano a causa del pecado. Nadie puede aún, por hacer cosas buenas, llegar al cielo. Tal vez sos una chica estudiante, sos una mamá y te consideras una persona buena que no ha hecho ningún daño a alguien, o tal vez estás ayudando a la gente en diferentes necesidades o ayudando a los pobres. Estás haciendo caridades, estás haciendo buenas obras. Quiero decirte que cuando mueras, esas obras no te van a poder justificar. Aunque en una religión te hayan dicho que hay un purgatorio, un limbo, o de cualquier esperanza más allá de la muerte, que no sea Cristo Jesús, te vas a desilusionar. Jesucristo es quien te quiere dar vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro versículo en la Biblia, Juan 3:16. Quiere decir que si yo un día muero y hemos confiado que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor de nuestras vidas, Él nos da perdón de pecados, porque nos arrepentimos y lo ponemos a Él, a Jesucristo, en el centro de nuestro corazón. Juan 17:3, otro versículo que encontramos en la Biblia. Y esta es la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna, amiga? Es Jesús. Te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero. Jesucristo, más allá de la muerte que yo enfrente, Él es nuestra justificación para poder estar frente a un Dios justo, a un Dios santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solo seremos justificados, alguien ha tomado tu lugar cargando tus pecados, sino que podremos, por nuestra fe depositada en Él, en Jesús, también habrá una paz entre tú y Dios. Paz para con Dios. Dios en estos momentos es un Dios que te ama, es un Dios lleno de gracia, es un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor. La realidad es que un día vas a morir, como cualquiera de nosotros también que estamos aquí en esta tierra, vamos a enfrentar la muerte. Si alguno oye su voz y viene a mí, no le echo fuera, dijo Jesús. ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu salvación? ¿Quién es tu Salvador, amiga? Yo te invito, abre tu corazón a Jesucristo. Ven a Él y pídele que Él sea tu Salvador. No demores en tomar esta decisión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Querida hermana en Cristo, comparte el Evangelio de esperanza que tenemos en Jesucristo.
no callemos la esperanza viva que tú y yo tenemos con amor fraternal.